visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección, camino al amparo de tu luz. Y en la tempestad yo estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Y en la tempestad yo estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa me iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección, camino al amparo de tu luz. En la tempestad yo estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad yo estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Tú, mi seguridad, mi fuente de paz, tú cuidas de mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. En la tempestad yo estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Tú, mi seguridad, mi fuente de paz, tú vives en mí. Cuidas de mí. Hoy te quiero compartir esta predicación que estoy seguro que te va a aclarar muchas de las dudas que posiblemente has venido arrastrando, no solamente hace un tiempo, sino hace largos años. Y que tiene que ver, ¿sabes con qué? Con tu mente, con tus pensamientos. Así que comienzo diciendo esta frase que te va a hacer sentido un poquito más adelante. Para conocer a tu enemigo, primero debes de conocerte a ti mismo.
Así que de las miles de batallas, querido hermano, que tengamos que enfrentar en esta vida que Dios nos ha dado, nuestra mayor batalla va a ser cuando nos enfrentemos a nosotros mismos. Porque te quiero decir que no hay territorio más difícil de transitar que nuestra propia mente. Nuestra propia mente es como una especie de campo minado, en donde si tú no te apoyas bien, a lo mejor vas a pisar y te va a explotar. Así que acompáñame, por favor, a Proverbios 23:7 para ver lo que la palabra de Dios nos dice. Proverbios 23:7. Cuando lo tengas me dices amén. Está a la mitad de tu Biblia. Muy bien. Dice aquí la palabra de Dios: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Te lo vuelvo a leer. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Nadie puede ver tus pensamientos, pero tus pensamientos revelan quién tú eres en realidad. En otras palabras, la manera en la que uno piensa es la manera como uno se va a comportar. Parece un juego, pero nosotros pensamos que nuestra mente determina nuestra vida. La manera que cómo caes, la manera de cómo te levantas y la manera de cómo reaccionas ante determinadas situaciones. Y es ahí cuando nos damos cuenta que uno debe pelear gran parte de su vida para poder liberar nuestra mente. Así que primero tenemos que liberar nuestro interior para que lo podamos manifestar en nuestro exterior y poder ser esos hombres y mujeres que Dios quiere que seamos. Pero sin duda, nosotros por nosotros mismos no podemos. Necesitamos ayuda y Dios mismo la provee. ¿Y de dónde viene esa ayuda? Viene de Jesús. Y Él es el que hace posible que tú puedas liberar tu mente. Pero ¿qué hace Jesús en ti? Te libera de la esclavitud, te libera del pecado y te libera de la ceguera espiritual. Acompáñame por favor a Lucas capítulo 4, versículo 18. Lucas capítulo 4, versículo 18. Te quiero decir en este contexto que el Señor Jesucristo estaba apenas iniciando su ministerio. Llegó a la sinagoga y le tocó leer y le dieron el libro de Isaías para que él leyera. ¿Sí? Ahora ve las palabras que el Señor Jesucristo leyó, en donde son una profecía que se estaba cumpliendo ya en ese momento. ¿Se acuerdan la palabra tetelestai? Consumado es, cuando Él dijo, porque se consumaron todas las profecías. Una profecía que se había escrito 740 años antes de que Él viniera y que en ese momento el mismo Señor Jesucristo estaba diciendo que ese día se estaba cumpliendo la profecía. ¿Ya lo tienes? Dice la palabra de Dios: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y si tú observas un poquito más adelante el versículo 21, dice: y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Lo primero que dijo es: por cuanto me ha ungido. Cristo significa ungido de Dios. Así que Él era el Mesías esperado y lo estaba declarando el Señor Jesucristo en una profecía que el profeta Isaías había dicho mucho tiempo atrás. ¿Qué dice esta profecía? Que Él vino para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Se acuerda? En el Sermón del Monte, un poquito más adelante en tiempo, el Señor Jesucristo estaría predicando el Sermón del Monte, en donde Él dijo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que esta palabra que dice para dar buenas nuevas a los pobres, no está hablando de la pobreza física, de la pobreza material.
Finalmente, el pobre de espíritu es la persona que sabe que necesita de Dios, la persona que ha aprendido a que sin Dios no puede hacer absolutamente nada. Y también dijo: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Y muchos de los que hoy estamos aquí hemos llegado a una iglesia como esta porque nuestro corazón viene roto y estamos buscando la manera de cómo repararlo. Y también el Señor Jesucristo dijo: a pregonar libertad a los cautivos. Pregonar quiere decir predicar. Él vino a predicar el evangelio precisamente aquí para poder dar libertad a los cautivos, a los que están prisioneros del pecado. Y todavía hay muchos prisioneros del pecado en el mundo. Y dice que vino a dar vista a los ciegos. Y nuevamente no estamos hablando de una ceguera física. Finalmente sigue habiendo muchos ciegos en el mundo. Pero ¿quiénes son esos ciegos? Bueno, esos ciegos, la palabra de Dios dice en 2 Corintios 4:4, en palabras del apóstol Pablo que le escribía a la iglesia de Corintios, 2 Corintios 4:4 dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento ¿de quién? De los incrédulos. Así que tú y yo estábamos en esta condición de ciegos también, antes de conocer al Señor Jesucristo. ¿Para qué los ciega? Dice aquí: para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Así que el Señor Jesucristo vino a dar vista a los ciegos y también a poner en libertad a los oprimidos. ¿Qué quiere decir oprimido? Aquellos que están quebrantados por las calamidades que han estado viviendo a lo largo de su vida, los cuales han estado quizá pasando por enfermedad, por pobreza, por desánimo, por alguna relación rota. El Señor Jesucristo viene a poner en libertad a los oprimidos. Y bueno, más adelante dice: y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta promesa. Cumplido quiere decir en la palabra de la Biblia promesa, devolver, complementar. Él devolvió realmente a las personas esa esperanza de poder vivir vidas diferentes. La Escritura se cumplió y la Escritura se sigue cumpliendo. Esto es, queridos hermanos, lo que Cristo hace por nosotros. Ahora debemos entender que para liberar una mente cautiva requiere de oración, requiere también de fe, porque una mente cerrada no deja ver nada. En cambio, si tu mente es libre, las posibilidades que tienes en el futuro simplemente no tienen límite, son inmensas, porque Dios las pone frente a ti para que tú las puedas ver. Quien tiene el pensamiento limitado simplemente no puede ver, no ve nada. Por eso es que muchos se convierten en presos y carceleros a la vez, porque están presos en sus pensamientos que les impiden ver un futuro mejor. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra: están ciegos y necesitan recibir las buenas nuevas que los liberen de su opresión. Te comparto este ejemplo de lo que es una mente cerrada en sus pensamientos. El contexto de este texto que vamos a ver, búscalo, es Lucas 24. Voy a leer varios versículos desde el 13 al 32 para que tú puedas entender lo que es una mente cerrada y de qué manera se puede abrir esa mente. Lucas 24, 13. Les doy el contexto. Este día fue el domingo de resurrección. El Señor Jesucristo ya había resucitado. Había estado ya más de 3 años con sus discípulos y miren lo que pasó. ¿Ya lo tienes? Lucas 24, 13. Dice: y aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó
y caminaba con ellos. El Jesús resucitado iba a su lado y no se dieron cuenta. Dice el versículo 16: mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, les hace una pregunta: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido, aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Voy a hacer una pausa aquí para que tú puedas entender que si esas personas que pasaron tanto tiempo con el Señor Jesucristo y no creían, tenían una mente cerrada, pues ¿qué podemos esperar nosotros? A veces tenemos que entender que a veces las situaciones en nuestra vida son difíciles y necesitamos que Jesús camine con nosotros. ¿Cómo podemos ver esta mente cerrada? Cuando Él les pregunta qué cosas, ellos le dicen: Jesús Nazareno, que fue. Vean el tiempo del verbo: fue, pasado, ya no es, fue. Varón profeta, poderoso en obra, fue. Y otro verbo más: pero nosotros esperábamos, o sea que ya no esperamos, ya no se hizo, ya pasó. Esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y después, ante la evidencia de que ya no estaba en el sepulcro, finalmente ellos dijeron: pero a Él no le vieron. Así que hasta ese momento su mente estaba cerrada, porque había una ceguera espiritual que les impedía ver incluso a Jesús, que estaba junto a ellos. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, hemos pasado por situaciones en nuestra vida en donde Jesús va con nosotros, pero no le podemos ver, porque tenemos una mente cerrada? Y después, escuche la respuesta que el Señor Jesús le da a estos discípulos. Entonces Él, Jesús, les dijo: oh insensatos. ¿Qué quiere decir insensato? Que no entiende, que no percibe, que no comprende. Le dice: oh insensatos y tardos de corazón, lentos, ociosos, flojos para poder entender, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y hace una pregunta: ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él se decía. Llegaron a la aldea donde iban y Él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él se desapareció de su vista, y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? ¿Sabes algo, hermano? A veces necesitamos a Jesús para que nos abra las escrituras. No estaban hablando literalmente de que el Señor les estaba abriendo el libro de la palabra de Dios. El Señor ellos estaban diciendo que les abrió el entendimiento para que pudieran comprender
todo lo que el mismo Señor Jesús les dijo acerca de Él y de todas las cosas que tenían que suceder. Por eso, si tú observas un poquito más adelante ahí en tu Biblia, el versículo 45, ahí dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y muchos de nosotros, hermanos, también necesitamos que se abra nuestro entendimiento para poder comprender las Escrituras. Podemos ser cristianos, pero también podemos estar cautivos de nuestra mente. Estos eran discípulos de Jesús, habían caminado con Él durante mucho tiempo y también estaban cautivos de su mente. Cualquier parte de tu cuerpo que no utilizas comienza a atrofiarse. Al igual que un cristiano que va al templo tal vez todos los domingos, lee la Biblia, a lo mejor hasta hace un devocional todos los días, ora y a lo mejor entra a alguno de los estudios bíblicos de entre semana. Y eso lo ha convertido en su rutina semanal. Una rutina de vida cristiana, pero su mente se empieza a cerrar a otros cientos de posibilidades que tiene de poder vivir su vida como cristiano. ¿Qué necesita? Necesita liberar su mente, pues no concibe el poder ir a una caravana. No concibe el hecho de poder ir a Villa Nicolás Zapata. No concibe el hecho de poder participar en una convención nacional bautista para saber lo que está sucediendo en la obra a nivel mundial. Su vida como cristiano está preconcebida en un área muy pequeña. Y si no te liberas, comienza a pasar lo que está pasando a muchas personas. Su cerebro se comienza a atrofiar. ¿Y sabe por qué? Por la falta de uso. Se vuelve perezoso, es incapaz de recordar un número telefónico, es imposible que pueda recuperar un versículo o aprendérselo de memoria. O si le preguntas, ¿de qué trató la predicación de hace 8 días? No te lo pueden decir, porque no lo recuerdan. ¿Sabes por qué? Porque no sometes a tu cerebro al estrés del aprendizaje. Y a lo mejor hasta se preguntan, ¿y quién predicó? ¿No? Piensa esto. Se dice que no hay ningún solo cerebro en el mundo que pueda recordar toda una vida. Porque yo te podría hacer una pregunta, ¿te acuerdas de cómo se llamaba tu maestra de kinder? ¿O el nombre de todos tus compañeritos que estuvieron contigo? No los vas a recordar. Solo quedan algunos fragmentos que estuvieron conectados a situaciones que fueron relevantes para ti. Y por eso los recuerdas. Yo puedo recordar del kinder muy pocas cosas, pero sí recuerdo que teníamos un pedazo de tierra en donde sembrábamos zanahorias y sembrábamos rábanos. Y también recuerdo que nos hacían ahorrar cada semana. Y nos vendían unas tarjetitas en donde nos daban un timbre y esos timbres los íbamos pegando. Y al final del año, ¿se acuerdan? Mira, están mis hermanas que dicen que sí, también se acuerdan. Y al final del año, ¿verdad? Te devolvían lo que habías ahorrado. Esos son los recuerdos que yo tengo. Recuerdo que el kinder estaba del otro lado de la calzada de Tlalpan. Yo vivía en la colonia Álamos, a 2 cuadras de ahora la parada de Xola, y que había un desnivel por el cual teníamos que pasar por abajo de Tlalpan. Llegábamos al otro lado y el kinder estaba así, enfrente, ¿no? Y llegábamos y ahí estaban todos los niños llegando a la escuela. Son de las cosas vagas que yo recuerdo del kinder. Pero también te quiero decir que el cerebro a veces oculta algunas experiencias difíciles que te causaron mucho dolor. Y esas experiencias las oculta, pero no las borra. Y es por eso que muchas personas están tristes y no saben por qué. No sé si te pase a ti eso, pero hay personas que son así. Están tristes y no saben por qué. Y es por eso que a veces a través de la alabanza, como la que escuchamos hoy,
o a través de la predicación o a través de un estudio bíblico, nos vienen a la mente recuerdos de situaciones que nos causaron mucho dolor. Y Dios te los revela. Y te lo revela no para causarte dolor o para causarte daño, sino te lo revela para poderte sanar y quitarte el dolor oculto que venías padeciendo. Y a partir de ese momento las cosas son hechas nuevas, porque ese es el Dios en el cual nosotros hemos creído. Se dice que los 6 primeros años de tu vida van a marcar la forma en que vas a vivir como adulto. Y hace sentido. Si recibiste cariño, si recibiste amor, si recibiste todos los cuidados en esos 6 primeros años, vas a ser de una forma. Pero si en tu casa todo era gritos y sombrerazos y escasez y muchas cosas, vas a vivir de otra forma. Y es por eso que la gente adulta busca instintivamente una iglesia o un pastor que se adapte a la forma en que la persona fue criada a veces en esos 6 primeros años. Y si las personas, ¿verdad?, padecieron situaciones muy difíciles de violencia y de muchas cosas en su casa, de enfermedad, de tristeza, de pérdidas, etcétera, etcétera, y de repente ven el letrero, pare de sufrir, dicen, ay, de aquí soy. O todas aquellas personas que pasaron por una terrible escasez económica toda su vida y que nunca había, y comienzan a escuchar a un pastor del evangelio de la prosperidad en donde Dios te va a dar casa y Dios te va a dar carro y tu cuenta del banco va a subir mucho, dices, yo quiero estar ahí. Y aquellas personas que desde chiquito les gustaban las historias de espantos, ¿verdad? Y en su casa habían comprado una ouija y ahí estaban, ahí les gustaban todas las cosas espirituales, entonces, ¿qué va a pasar? Dicen, pues aquí echan fuera demonios y aquí sacan espíritus y te dicen, no, tú tienes un espíritu de enfermedad y tienes un espíritu de pobreza, necesitas un exorcismo, y dicen, de aquí soy. Y lo mismo, ¿no? Algunos que dicen, no, pues si vivió, por ejemplo, como hay países que son muy alegres y desde pequeños les enseñan la música y todo, etcétera, etcétera, entonces ven a los pentecostales que son muy alegres y dicen, de aquí soy. Pero otros, como ustedes, que Dios les ha liberado ya y que están en Cristo, pueden venir a este templo y pueden decir, yo tengo convicción de pecado, pero me cubro con la preciosa sangre de Cristo, vengo y doblo mis rodillas, me arrepiento de mis pecados y puedo seguir en la libertad que solo Cristo me puede dar. Y eso es lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer, seguir en la libertad que Cristo nos da. Y puedes decir, me voy feliz de este culto, porque he venido a limpiar mis pecados a los pies de la cruz de Cristo y a servirle a donde Él me mande, no a donde yo quiera, a donde Él me mande. Pero ahora piensa esto. Cuando uno conoce su mente, empieza a escoger sus recuerdos. Porque lo que tú recuerdas, querido hermano, es lo que empieza a diseñar tu mente. Por ejemplo, yo para poder honrar a mi padre, tuve que seleccionar mis recuerdos. Y seleccioné mis mejores recuerdos en donde recuerdo que cuando yo era pequeño y que mi papá muy de vez en cuando iba a visitarnos, él nos llevaba en su carro al parque, a mí y a mi hermana, lo recuerdo perfectamente. Y nos llevaba al Scop, ¿se acuerdan? Ahí cuando todavía no había tantas cosas como ahora que ya pusieron bardas y pusieron muchas cosas, era un lugar abierto, muy grande. O el Parque de los Venados, que era gigantesco. Esos son los recuerdos que yo tengo. Mi papá era guía de turistas. Y cada X meses, 2, 3 meses, a mi hermana, la mayor, y a mí, nos tocaba acompañarlo una vez a alguno de sus recorridos. Así que nosotros, ¿verdad?, que vivimos en una niñez de mucha escasez, cuando mi papá, que siempre andaba de traje, de corbata y con un buen carro, ¿verdad?, nos llevaba a un lugar que ya no existe, se llamaba Shirley Courts. Ese lugar estaba ahí donde está el monumento a la madre, ahora hicieron un edificio de Telmex, era un hotel en donde llegaban muchos norteamericanos, casi puros norteamericanos, y ahí nos llevaba a desayunar.
Recuerdo que para mí era pues algo fuera de serie, como si te llevaran a Disneylandia, ¿no? A comer unos hot cakes, allá a ese lugar en donde te atendían y te servían y te daban todo lo que tú necesitabas. Y después nos llevaba al recorrido a la Ciudad de México, a Palacio Nacional, a la Villa y a diferentes lugares, a la Universidad Nacional, o nos tocaba ir a las pirámides de Teotihuacán. Esos son los recuerdos que yo decidí tener de mi padre. Porque si yo recordara todo, no podría honrarlo. Me costaría mucho trabajo poder honrar a mi padre. Pero tomé la decisión de poder elegir mis pensamientos. Así que de esa forma, si tú haces lo mismo, no te va a costar honrar a tus padres, hayan sido lo que hayan sido, porque tú mismo elegiste tus propios recuerdos y sanaste cualquier resentimiento que se hubiera formado aquí en tu mente. Mire, si no entendemos que nuestro cerebro tiene muchas características, es vago, es rebelde, es engañoso, es necio y es perezoso, porque cuando aprende algo se aferra. ¿Y qué es lo que más se nos facilita aprender? Lo malo. Entonces, para poder enseñar a nuestro cerebro a desaprender, es la cosa más difícil, que requiere de mucho esfuerzo y que te va a llevar una gran parte de tu vida. Por eso tienes que meditar qué es lo que tú estás metiendo a tu cerebro, porque después para desaprender te va a costar mucho trabajo. Y muchos no están dispuestos, porque están casados con un dicho mexicano que dice: genio y figura hasta la sepultura. ¿Y cuál otro? Y rama que nace torcida, jamás su tallo endereza. Pero nosotros decimos: rama que nace torcida, solo Cristo la endereza. Por eso es que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Éfeso, acompáñame a Efesios 4:23, porque esta recomendación es tan profunda que nos debería de hacer meditar y meditar continuamente. Efesios 4:23. ¿Ya lo tienes? Dice Efesios 4:23: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Mediten esta palabra: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Dice la Nueva Traducción Viviente: en cambio, dejen que el espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Te quiero leer la traducción de renovar, lo que dice aquí este pasaje. Lo quiero leer así literal como lo saqué, porque me gustó y me gustaría que lo pudieras entender tú, porque a lo mejor si yo lo digo con unas palabras podría distorsionar lo específico que está esta definición. Dice: la renovación aquí mencionada no es la de la misma mente en sus poderes naturales de la memoria, juicio y percepción, sino el espíritu de la mente, que bajo la energía controladora del Espíritu Santo reside, dirige sus tendencias y energías hacia Dios en el goce de la comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo, y al cumplimiento de la voluntad de Dios. Si tú observas, la Nueva Traducción Viviente lo expresa con mucha claridad: en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Por ti solo no vas a poder, es el Espíritu Santo el que te va a ayudar a hacerlo. Pero hay un pero. Nuestro cerebro, como ya dijimos, es terco, porque a veces cree que todo lo sabe. Y cuando tú crees que todo lo sabes, entonces ya no te queda nada por aprender, porque ya lo sabes todo. Llegaste al límite, y en ese límite te bloqueas a ti mismo, cierras tu mente. Como he escuchado a algunos de ustedes con tristeza, ¿no? Que dicen: no, yo no voy a ir a un estudio bíblico porque no lo necesito.
Yo no voy a la reunión de matrimonios porque no lo necesito. Mentira del maligno, queridos hermanos. Esa es una mentira de Satanás. Tú puedes seguir creciendo porque Dios nos hizo para poder seguir aprendiendo y de hecho nos lo manda. Tenemos que seguir aprendiendo y tenemos que seguir creciendo a la estatura del varón perfecto. Todos necesitamos estar aprendiendo. Y el apóstol Pedro lo aclara. Acompáñame a 2 de Pedro 3:18. 2 de Pedro 3:18. Dice esta hermosa palabra que escribió el apóstol Pedro: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Qué quiere decir crecer, abundar, aumentar de tamaño? Y de la gracia de la cual yo les escribo prácticamente todos los devocionales que he hecho a lo largo de este año, el 99.5 hablan de la gracia. Porque la gracia tiene muchas definiciones. Es una actitud favorable, es parte de tu personalidad, es la manera de cómo tú hablas, es la disposición amistosa que tú puedes tener, es la conciencia del favor recibido cuando tú eres agradecido, es un sentimiento de gratitud y es muchísimas cosas más. Podríamos pasar toda la tarde hablando de la gracia. Y del conocimiento, entender, saber, darse cuenta por medio del Espíritu Santo. Y después, cuando tú logras aprender, cuando tú logras entender lo que la palabra de Dios dice, Él dice: ahora a Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Es cuando tú vas a estar realmente dispuesto a darle la gloria a Él, porque sigues pensando: no, es que yo soy muy bueno, por eso tengo lo que tengo, y por eso tengo el trabajo que tengo, y por eso tengo la carrera que tengo. No, hermanos, la gloria es para el Señor. Así que necesitas abrir tu mente al aprendizaje y dejar de pensar que todos tus caminos son rectos en tu propia opinión. Porque la arrogancia hace rígido al cerebro, hace que tu mente se cierre y te limita a poder ver lo que tú puedes lograr en el futuro, en ese abanico de grandes oportunidades que Dios te da. Pero para ello necesitas algo que el Señor Jesucristo nos dijo que aprendiéramos: a ser mansos y a ser humildes. Si no hay humildad en ti, va a ser muy difícil que puedas abrir tu mente a esas oportunidades y a esas bendiciones que Dios te quiere dar. La mayoría de nosotros sabemos cómo es lo que pasa con los elefantes. ¿Por qué un animal de más de 7 toneladas no se puede zafar de una pequeña cadenita que le ponen con una estaca? Se dice que un elefante puede cargar a 130 personas sobre su lomo. 130 personas. Pero cuando era bebé, ataron su pata a una estaca. Y pasaron días, y tal vez pasaron meses, sin que este elefantito se pudiera soltar. Hasta que a sí mismo se convenció y dijo: estoy atado, no me puedo soltar. Y así crece el elefante. Y cuando es adulto, se acuerda de su niñez y se acuerda de sus recuerdos, y sus recuerdos le mienten, y así vive engañado, que nunca podrá soltarse de esa cadena que lo mantiene como esclavo. Sus recuerdos le dicen que su pasado también será su futuro, porque sus recuerdos los va a volver a experimentar. Y yo estoy convencido, queridos hermanos, que esta iglesia durante muchos años vivió con ese espíritu de elefante. Pero tenemos que decir, hermanos, ya no más. Este año 2022 tiene que ser el mejor de nuestras vidas. Porque ahora entendemos que debemos liberarnos y debemos disfrutar del glorioso futuro que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros y para la vida de esta iglesia cristiana, Palabra de Vida. Pero para ello, ¿qué necesitas? ¿Qué necesito? Necesitamos liberar nuestra mente, porque si no, sería como ese pobre
que está arraigado a su pobreza, porque tenemos que entender que una pobreza material tiene que ver con un origen de una pobreza espiritual. ¿Por qué? Porque el que gana 1,000 y no le alcanza, ¿sí?, dice necesito 2,000. Cuando le dan los 2,000, tampoco le alcanza porque ya necesita 3,000. Y si le dan 3,000, tampoco le van a alcanzar porque ya necesita 5,000. Y así le paguen 100,000, va a ser exactamente lo mismo, porque está atado a esa mente de pobreza. Su mente está hecha para gastar, no para ganar. Y así va a ser, no va a poder cambiar, aunque gane lo que gane, porque su ceguera espiritual no lo deja ver que debe depender y debe de necesitar de Dios. Esa pobreza le convence que así será siempre, porque sus pensamientos del pasado dominan su futuro. Según el laboratorio de neuroimagen del sur de California, encontró algo bien interesante, que el ser humano tiene aproximadamente, escuche bien, 48 pensamientos por minuto. Estamos hablando de más o menos unos 70,000 pensamientos por día, de los cuales se dice que el 92%, ¿qué cree?, son pensamientos negativos. Que más del 30% de esos pensamientos tienen que ver con sexo. Y la Biblia nos manda que cada uno de nosotros debemos de llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Y tú puedes pensar, pero si tengo 70,000 pensamientos al día, ¿cómo puedo llevar estos 70,000 pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo? Pues la única forma para poder llevar esos pensamientos cautivos a la obediencia es armando tu propia cosmovisión. ¿Qué es una cosmovisión? Es la manera de cómo tú ves el mundo, y a partir de ahí vas a comenzar a formar la forma como tú vives y la forma como tú piensas. La cosmovisión va a ser el filtro del pensamiento, ese pensamiento que diseña tu mundo exterior. En sentido práctico, la cosmovisión es la manera como ves la vida. Y si yo pudiera poner aquí enfrente a 3 personas y les preguntara cómo ven la vida, los 3 me van a dar respuestas diferentes, porque cada quien tiene su propia cosmovisión. Como cuando tú pones el vaso a la mitad de agua y unos lo ven medio lleno, otros lo ven medio vacío, finalmente otros, ¿verdad?, les pones un punto en una hoja blanca y van a decir, ¿qué ves? Pues yo veo el punto. Y otros van a decir, no, yo veo una hoja blanca con un pequeño punto en el centro. Y algunos otros te van a decir, esa ola gigantesca me va a aplastar. Y otros van a decir, no, esa es la ola que yo estaba esperando para poder surfear. Así que la forma en que nosotros vemos la vida es nuestra cosmovisión. Es ese filtro de esos 70,000 pensamientos diarios que tú y yo tenemos. Por eso es que piensa esto, si tú te levantas en un día pensando que no hay oportunidades, ¿verdad?, que no voy a poder encontrar trabajo, que voy a poder seguir en mi pobreza, pues ¿qué crees? Así va a ser. Pero si tú te levantas diciendo que en este día está lleno de oportunidades, que puede ser un gran día, como en esta canción de Joan Manuel Serrat, ¿se acuerdan esta canción que dice, hoy puede ser un gran día? Ese día va a ser un día grandioso. ¿Por qué? Porque tú lo estás haciendo así. Déjame leerte 2 parrafitos de la canción de Joan Manuel Serrat que dice, si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. Hoy puede ser un gran día imposible de recuperar, un ejemplar único, no lo dejes escapar. Por eso decimos que debemos de vivir cada día de nuestras vidas como si fuera el último de nuestra vida. Se dice que un viejo sabio en el camino estaba sentado bajo un árbol y llegó una persona a visitar el pueblo y le dijo, oiga señor, ¿cómo es la gente de este pueblo? Y el hombre le preguntó, pues ¿cómo es la gente de donde tú vienes? Y le contestó el joven que estaba ahí, dice, pues la gente de donde yo vengo es mala, es envidiosa, es mentirosa, es chismosa, en general son gente mala. Y le dijo el viejo, pues la gente de este lugar es así también.
Y más al rato, pasado un tiempo, llegó otro viajero y le volvió a hacer la misma pregunta. Oiga, señor, ¿cómo es la gente de este lugar? Dice, pues ¿cómo es la gente de donde tú vienes? Dice, la gente de donde yo vengo es amable, es cariñosa, se ayudan unos a otros, en general es gente buena. Y el nieto que estaba ahí al lado le pregunta, y le dice, pues la gente de aquí es igual, así es. Y el nieto se queda pensando y le pregunta a su abuelo, oye abuelo, ¿por qué les contestaste así a esas personas? Y el viejo le dijo, es simple, las personas con sus actitudes crean el ambiente que desean. Así que, ¿cuál es el ambiente que tú deseas para ti? Uno crea el mundo que tiene, ¿en dónde? Aquí, en su mente. La perspectiva que tengas de la vida es lo que vas a encontrar. La mente, como dijimos, es un filtro. Uno puede llevar todos los pensamientos cautivos, pero todos los pensamientos van entrando por ese filtro. En algunos pensamientos van a ser descartados, otros van a ser recibidos para que sean pensamientos conforme a tu propio filtro personal. Por eso es que las personas ven de diferente forma la vida. Por eso es fundamental que conozcamos nuestra mente, porque mediante la transformación de nuestra mente es como nosotros, queridos hermanos, podemos ver el futuro lleno de infinitas oportunidades que nos permite conocer cuál es la perfecta voluntad de Dios. Piensa en esta metáfora. ¿Qué pasó en el jardín del Edén? El Señor Jesucristo le dijo a Adán y Eva, de todo árbol del huerto podrás comer. Así que Adán y Eva tenían una infinidad de posibilidades de poder alimentar sus cuerpos. Pero Él les dijo, pero de ese que está ahí, de ese no puedes comer. Si nosotros trasladamos eso que pasó en el jardín del Edén a la vida actual, es lo mismo. Dios te dice, mira, aquí está el mundo. Te puedes casar con quien tú quieras, puedes estudiar lo que tú quieras, puedes alimentarte de la manera que tú quieras, puedes vivir en el lugar que tú quieras, pero hay un árbol del cual no puedes comer, se llama pecado. Así que cada uno de nosotros, hermanos, tomamos nuestras propias decisiones. Hay limitaciones que Dios establece por tu bien, no lo hace por tu mal. Así que cuando tu mente se ensancha, busca nuevas formas creativas de poderle decir a Dios que lo amas. Vas a ver el mundo que tú comienzas a crear, pero tú tienes que cambiar tus actitudes, tienes que tener una actitud de fe, tienes que tener una actitud de esperanza, tienes que tener una actitud de alegría. Y que tú puedas decir, hoy voy a buscar nuevas oportunidades. Ya quítate del pasado, quítate de lo que te amarró y te esclavizó y te engañó a lo largo de los años, como al elefante, que no sabía que sí se puede zafar, pero que ya estaba atado a sus pensamientos. Una mente libre abre el futuro, una mente libre le puede creer a Dios como un niño. Por eso el Señor Jesús dijo, el que no se haga como niño no puede entrar en el reino de los cielos. Aprendamos, queridos hermanos, a ensanchar la mente, seleccionemos los recuerdos que nos edifican, que nos permiten crecer, seamos humildes, seamos mansos para poder admitir que no lo sabemos todo, que hay muchas cosas que tú y yo necesitamos aprender. Quitemos las cadenas que aprisionan nuestra mente, las críticas, los tabúes, la culpa, el rencor, los miedos, el enojo. Cambiemos el filtro negativo con que vemos la vida. Seamos buenos mayordomos de nuestros pensamientos. Necesitamos tener una mente amplia para poder conquistar nuevos territorios para el Señor. Concluyo con 6 reflexiones que te quiero regalar para que las medites. Número 1, tú eres lo que piensas y lo que piensas tiene que ver con lo que hay en tu corazón. Número 2, Cristo vino a darte las buenas noticias de que no tienes que vivir así por siempre. Vino a liberar tu mente de la opresión. Número 3,
de las miles de batallas que tengamos que enfrentar a lo largo de nuestras vidas, nuestra mayor batalla va a ser cuando tengamos que enfrentarnos a nosotros mismos. Aprendamos a ser buenos mayordomos de nuestros pensamientos. Esa es la número 4. 5. Si ves al mundo carente de oportunidades, es porque estás ciego a todo lo que infinitamente Dios te puede dar. Pero la humildad hace que tengas una mente siempre abierta a las oportunidades y a las bendiciones que Dios te quiere dar. Y número 6 y última, la cosmovisión es la manera como ves el mundo y a partir de ahí la forma en la que vives tu vida. La cosmovisión es el filtro de tu pensamiento. Que Dios bendiga su palabra en tu corazón y que renueve tu mente. Vamos a inclinar nuestro rostro para orar. Si esta palabra ha tocado tu corazón, entonces necesitas hacer cambios en tu vida. Si esta palabra te ha hablado y a lo mejor te ha revelado que tú sigues todavía cautivo en tus pensamientos, necesitas liberarte. Este es el momento en el cual el Señor está aquí en medio de nosotros. Es el momento en el cual tú puedes orar a Él para que Él te pueda liberar de esa cautividad que has venido viviendo a lo largo de los años. Tal vez sigue habiendo resentimientos en tu corazón por la forma como te trataron tus padres. O tal vez sigues viviendo de la culpa por situaciones que tú viviste a lo largo de tu vida. Hoy Dios te quiere liberar. Hoy Dios quiere abrir delante de ti un panorama con infinidad de posibilidades para que tú puedas vivir esa vida abundante que el Señor Jesucristo nos ha prometido, porque Él a eso vino, a darnos una vida abundante. Bendito Padre Celestial, aquí estamos hoy dándote gracias por tu palabra, dándote gracias, Padre, por lo que tú has hablado a nuestros corazones. Hoy te ruego, Padre bendito, que si hay alguien aquí que todavía siga oprimido o siga esclavo de sus pensamientos, sea tu Espíritu Santo el que le convenza, Padre, para que se pueda liberar. Ayúdanos a poder ser buenos mayordomos de nuestros pensamientos, que podamos elegir los buenos pensamientos para poder amar a las personas, para poder demostrarles realmente nuestro amor, porque tampoco nosotros somos perfectos, Padre. Ayúdanos a poder entender esto, Señor. Ese mandamiento que tú nos has dado de amarnos, de amar a los demás como a nosotros mismos, para que podamos cumplir esa ley. Yo te pido, Señor, que bendigas esta palabra en el corazón de cada uno de mis hermanos y que podamos hacer ese cambio y esa transformación de vida que tú quieres para cada uno de nosotros. Oramos a ti en el bendito nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén y amén.